por tanto, para abrir nuestro primer análisis del día, y lo hacemos a esta hora con Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, los mercados hay veces que tienen la mirada fija en el calendario y la cita de hoy es importante. No son elecciones presidenciales, pero los Estados Unidos se juegan mucho en esas elecciones de medio mandato en el que de alguna manera se dictamina el futuro de la legislatura de Joe Biden en el plano, sobre todo legislativo, lo que puede ser el desarrollo de la legislación, el poder sacar adelante las grandes apuestas del Partido Demócrata en el gobierno, si finalmente desemboca en un Congreso republicano o en un Congreso y un Senado republicano. En ese contexto, con la mirada puesta en esa cita con las urnas en la primera economía del mundo, quería preguntarte, Alexis, realmente a qué se está enfrentando los Estados Unidos y, evidentemente, las consecuencias para lo que es la dirección de Washington. Bueno, las elecciones de medio término pues, son relativamente importantes, pues obviamente el sistema político americano, basado en contraponer distintos poderes, pues de alguna manera significa que si tiene un presidente, un Congreso, digamos, de signo contrario, pues la negociación obviamente va a ser mucho más difícil que si la tuviera del mismo signo. Aún así, la verdad es que en general, digamos que no existe la misma situación que existe en Europa, en donde prácticamente pertenecer al Partido Republicano significa estar siempre de acuerdo con un presidente republicano o viceversa. Pero en cualquier caso, obviamente en estos momentos es muy importante estas elecciones, dado que nos encontramos en una situación económica relativamente complicada. Tenemos una inflación muy alta, tenemos una caída de la actividad que todavía no es muy importante, pero desde luego sí que está apuntando a una posible recesión, y a una Reserva Federal que está actuando de una manera como muy agresiva. Y eso ha provocado unos mercados como el de renta que está cayendo de una manera importante, y una renta variable que desde luego está en una situación que no veíamos prácticamente desde la crisis del 2008. Un poco en este entorno, ¿qué es lo que podría suceder? Pues realmente habría dos temas fundamentales. El principal obviamente está relacionado con la actuación de la Reserva Federal. En estos momentos la Reserva Federal, digamos que se encuentra sola ante el control de la inflación. El gobierno, de alguna manera, con su política fiscal, digamos, es un elemento fundamental en la generación de inflación. Constantemente nos vienen a decir que la inflación es debido a los costes salariales, a los cuellos de botella, a la guerra de Ucrania, etcétera. Pero en el fondo la inflación está generada por una política monetaria ultra expansiva, que ahora se está corrigiendo, y una política fiscal ultra expansiva que no se ha corregido. ¿Eso qué significa? Que la Reserva Federal, desde luego, va a tener que hacer un esfuerzo muy fuerte para compensar el efecto inflacionario del gasto público. Por lo tanto, de alguna manera, una victoria republicana que controlara de alguna manera el gasto público, ahí está la próxima negociación del límite de la deuda, va a ser el principal fuente de conflicto que va a tener Biden si ganan los republicanos, pues de alguna manera podría significar que la Reserva Federal no tendría que hacer un esfuerzo tan duro para controlar la inflación, y por lo tanto afectaría a ese término que ahora mismo se está hablando mucho, que es el tema del pivot, y por lo tanto a lo mejor no tendría que subir tanto los tipos de interés, no tendría que tenerlos tanto tiempo tan alto, y a lo mejor no llegarían tan lejos. Con lo cual, de alguna manera, digamos que una victoria republicana de alguna manera podría significar algo más de euforia para los mercados en este sentido, siempre y cuando obviamente los republicanos cumplan este factor. El segundo factor yo creo que es el factor bélico, y es que desde luego los republicanos últimamente están ganando bastante debido a que son bastante más críticos con respecto a la marcha de la guerra de Ucrania, que es otro de los grandes factores económicos que ha estado afectando la actividad en los mercados y en la economía real. Por lo tanto, esas dos grandes líneas, la guerra por un lado y la capacidad para controlar la inflación no solo con política monetaria, son los dos grandes temas que ahora mismo están sobre la mesa, y desde luego el resultado va a implicar cómo se va a mover en estos dos ámbitos. Mirando a lo que estabas desgranando, todo lo que puede ser las consecuencias
de ese resultado electoral llega esa geopolítica, llega esa mirada también a lo que puede ser en ese movimiento de ese nuevo orden mundial y sobre todo mirando lo que puede ser el pronunciamiento, el mayor peso republicano frente a los demócratas en cuanto a la participación, el apoyo a Ucrania, en un momento en el que además, eso sí, claro, todo el sector de defensa aeroespacial está siendo protagonista. Adentrándonos en este punto, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Hombre, desde luego, y sobre todo yo creo que últimamente ya se está notando, y yo creo que están poniendo un poco los primeros pasos en esta situación. Desde luego, la guerra en estos momentos en Ucrania se está manteniendo sobre todo por el apoyo occidental y sobre todo el más importante, que es el apoyo de la OTAN y sobre todo el apoyo de Estados Unidos. Desde luego, una victoria republicana que de alguna manera reduzca ese apoyo, desde luego significará que en estos momentos la negociación, cosa que ahora mismo no está sobre la mesa, la negociación con Rusia, pues obviamente empezaría a cobrar algo más de fuerza. De hecho, ya eso lo estamos viendo. En estos momentos ya hay bastantes rumores en la prensa de que Estados Unidos está presionando a Ucrania para que rebaje sus condiciones para una negociación y desde luego un Congreso y un Senado, sobre todo este último factor, controlado por los republicanos, desde luego obligaría a intentar llegar a algún tipo de acuerdo en una guerra que se está prolongando demasiado y que desde luego lo que está significando es un parón en la economía a nivel global. Por lo tanto, digamos que eso daría pie a una finalización. No sé en qué términos, no sé cómo se puede aceptar una situación como la actual, pero en cualquier caso significaría que veríamos por lo menos un posible final al conflicto bélico y desde luego eso podría ayudar sobre todo en estos casos, al euro, porque de alguna manera el euro está siendo perjudicado en estos momentos, no tanto por el diferencial de tipo de interés, que de alguna manera se está obligando a no ampliarlo y el Banco Central Europeo está siguiendo prácticamente a pie juntillas lo que se hace al otro lado del Atlántico, sino se ha estado debilitando debido precisamente al tema de la guerra y las consecuencias económicas y políticas de una guerra en su propio seno. Mirando a lo que es la respuesta en Europa con respecto a la mirada puesta también en esas elecciones del medio mandato en Estados Unidos, estábamos viendo cómo recientemente las grandes desavenencias entre ese eje París-Berlín parecían reducirse, situando, parece que uno une la fuerza cuando encuentra un enemigo común. Ese proteccionismo que se está desarrollando en los Estados Unidos, apostando y financiando esos, por ejemplo, entre esa legislación contra la inflación, ayudando en la compra de vehículos eléctricos fabricados en suelo estadounidense, aumentando las preocupaciones sobre la deslocalización de otras plantas de marcas americanas en suelo del viejo continente, y querían desarrollar por parte de París y de Berlín una legislación en contra de ese proteccionismo. Ese proteccionismo que de alguna manera comenzó en los últimos tiempos Donald Trump, ya más mirando a China que a otros lugares del mundo, ¿se vería agravado? ¿Empeoraría la situación aún más de cara a esas relaciones comerciales con Europa? Bueno, es probable, pero yo creo que ahora mismo casi lo que más importa es obviamente la marcha del conflicto bélico y desde luego cómo vamos a interpretar el nuevo escenario que se crea a través del resultado de este conflicto. La verdad es que en el fondo del conflicto no hay una guerra, no hay digamos, un enfrentamiento puramente entre Rusia y Occidente o Ucrania y Rusia, para hacerlo un poco más estricto, sino realmente un mundo en donde la globalización ya no sea lo que hasta ahora ha servido. Hasta ahora prácticamente Occidente se ha valido de una globalización para reducir sus costes, para poner sus criterios y ahora la guerra de alguna manera lo que está queriendo es romper esa situación. Desde luego lo que va a haber es una menor globalización, va a depender más bien del resultado de este conflicto, pero en general lo único que cabría haber es una menor globalización y por lo tanto de alguna manera una vuelta otra vez al proteccionismo, pero yo no creo que sea tanto un asunto republicano o demócrata, sino un asunto relacionado obviamente con la guerra que ahora mismo se está enfrentando.
digamos que el bando oriental lo que está queriendo es tener más peso en la determinación política y económica de esa globalización, y Occidente de alguna manera no quiere que tenga más peso, sino quiere estar controlada per se. ¿El resultado cuál puede ser de esta dinámica? Pues otra guerra fría en donde se reparta el mundo entre dos sectores, o la victoria de un bando con respecto al otro. Lo que sí es verdad es que vamos a tener una globalización completamente distinta. Y nos tendremos que preparar, obviamente, para la nueva globalización, puesto que de alguna manera la producción local va a ser un elemento inflacionario, porque hasta ahora prácticamente, digamos que la globalización, como hasta ahora lo hemos entendido, ha impresionado los precios a la baja, y de alguna manera nos estábamos proveyendo de productos producidos fuera de nuestras fronteras mucho más baratos. Traerlo al interior, desde luego, va a significar productos muchísimo más caros y una presión sobre el mercado laboral muchísimo, digamos, muchísimo menor que la que hasta ahora ha estado existiendo, y por lo tanto menos globalización va a significar otro peso mayor para la inflación, y eso es un elemento que tendríamos que tenerlo en cuenta en el medio plazo. Antes de terminar, Alexis, querría poner la mirada también en lo que está por venir. Es verdad que por el lado macroeconómico y mirando la política monetaria vamos a tener esa cita con el IPC en Estados Unidos, pero el viernes llegan también las previsiones de otoño de la Comisión Europea. El comisario de Asuntos Económicos, Gentiloni, ya ha advertido esa recesión en invierno, ya mirando al cuarto trimestre, en un momento en el que la política monetaria va a seguir endureciendo el contexto para hacer frente a la inflación. Realmente, y viendo además, bueno, cada estado arroja su propia sintomatología, pero está claro que el conflicto, como señalabas, la guerra, sigue manteniéndose en el tiempo, se alarga. La crisis energética evidentemente no favorece la bajada de los precios de esa energía necesaria para el funcionamiento de las vidas, de las economías en general. ¿Tenemos que esperar un agravamiento, ya una confirmación de ese escenario recesivo, o habrá algún alivio? No, mientras esté la guerra por medio, Europa está en una posición relativamente bastante más complicada. Europa no tiene independencia económica, independencia energética, independencia alimentaria bastante relativa, y obviamente una guerra que además no se produce a miles de kilómetros del corazón de Europa, sino que se produce directamente dentro de Europa, nos va a afectar. Las guerras se saben cómo empiezan, pero no saben cómo acaban. Por lo tanto, hacer previsiones en un entorno de guerra es algo absolutamente absurdo. Por lo tanto, de alguna manera, lo que ahora mismo tenemos que plantearnos es que las cosas, desde luego, no van a ir a mejor. Ahora mismo la Comisión Europea ha estado corrigiendo a la baja las previsiones, y yo creo que de alguna manera, mientras esté el conflicto, casi nos queda nada más que esa vía. Desde luego, hablar de una recuperación económica o una relajación de las tensiones inflacionarias en medio de este entorno es bastante absurdo. Por lo tanto, casi es mejor ponerse en negativo que ponerse en positivo. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Alexis Ortega, director de Finagentes Gestión. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Hasta la próxima. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.